Ok. Muy buenas, amigos de la cabina Nexus. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, el único lugar en donde observamos el multiverso Marvel. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una serie que aparentemente nadie se enteró que ya se estrenó. Esta serie que fíjate que tiene pues cosas bastante curiosas o bastante raras porque ni siquiera se le hizo tanta promoción. No. Ni siquiera, o sea, el tráiler salió como una semana antes de que se estrenara. Sí se había hablado, sí se había dicho y también es mucho bajo la promoción por el productor ejecutivo Ryan Coogler, director de las de Black Panther, ¿no? Lo mismo que jugaba mucho Ironheart como para intentar jalar gente. Pero la verdad es que esta película, pocos han hablado de ella y el día de hoy vamos a hablar nosotros sobre este episodio. En este episodio, y la diferencia es que a lo mejor no puedan encontrar mucho contenido hablando de esta serie por alguna extraña razón, era lo que hablaba con Solís al inicio del episodio. No hemos visto que mucha gente haya pelado esta serie. Realmente no es tan importante para el canon del MCU, además, sí, porque fíjate, traigo una teoría un poquito loca que también vamos a discutir en un momento más, pero este es el proyecto cronológicamente primero del MCU. Y cronológicamente último, en parte. ¿Último? ¿Por qué? El último episodio. Ok, vamos a dialogar de eso. Ahorita vamos a estar hablando. Ok, ya. Sí. Es que tiene cosas bastante interesantes. Muy interesantes, muy raras. Pero la cosa aquí es si le van a dar seguimiento o no. Entonces, ¿quién sabe? Bueno, vamos a hablar en este episodio sobre Eyes of Wakanda, una miniserie animada con un estilo de animación distinta al que habíamos visto en What If y en X-Men 97, y este es el tercer tipo de animación que vemos distinto en el MCU, y es una serie sobre los inicios de Wakanda. En su principio se había dicho que iba a estar protagonizado por Okoye, pero pues al final de cuentas ni salió. Se estuvo hablando sobre distintas cosas de esta serie, pero muchas ya ni llegaron a la idea final. Y la verdad es que cuando se estrenó, muchos ni se enteraron y casi que todos estábamos pelando más o hizo más revuelo todas las fotos filtradas de Spider-Man, que si el traje, que si todo eso. No me queda nada, solo las fotos filtradas del Hombre Araña. Exactamente, entonces, bueno, vamos a hablar sobre Eyes of Wakanda, 4 episodios sobre distintos personajes. Creo que podremos decir que es muy individual, uno de cada uno, se te puede echar. No tienen nada que ver. O sea, siento que inclusive los podrías ver en desorden. Ajá. Y te quedaría la misma impresión de la serie. Si acaso la parte de la personaje que sale la viejita, esta Noni, que la vemos en el primer episodio. Vamos a comenzar hablando sobre este primero, que el episodio se titula En la Guardia del León. Pues, como en la serie. Es un personaje, Noni es una personaje que aparentemente viene de Wakanda. Creo que todos los episodios comparten que son como las aventuras fuera de Wakanda. Ajá. Por parte de los wakandianos, ¿no? Y se nos presenta este concepto que sí ya se había mencionado anteriormente en Black Panther 1 de los perros de guerra. El papá de Killmonger, ¿no? Ajá, que era un perro de guerra, que son estos wakandianos que son enviados hacia el mundo exterior a cumplir misiones, ya sea encubiertas o realmente de guerra, sin muchas armas. Entonces, ¿qué te pareció este primer episodio? Fíjate que es extraño y siento que esta es una serie que tiene buenas ideas. Ajá. Pero que a lo mejor no entiende o no explota como para aprovecharlas al máximo, porque por ejemplo, este episodio se nos introduce, se nos recuerda el concepto de los perros de guerra. Uh-huh. Por ejemplo, que esta Noni se supone que era una Dora Milaje, sí, pero le dice, no, sabes que tú eres muy irresponsable, no obedeces, muy desobediente, estás fuera, y se va como que a la tribu mercante a hacer cosas de gente mercantil, supongo. Uh-huh. Y ya después empieza a explotar una crisis, y es que en el mundo exterior un guerrero de Wakanda, que supuestamente es así de que, literal, el segundo más fuerte, lo dicen después del rey, o sea, de un Black Panther. Sí, Enkati, ¿no? Ajá, y que se roba un montón de tecnología de Wakanda, y que con todo eso, con su fuerza y con la tecnología, empieza como a... Fíjate que yo creo que esto es, esta serie para mí tiene piezas que construyen de forma muy rara el lore del MCU en retrospectiva, y te digo, no sé si esta información es de peso para la construcción del mundo, pero no sé si vaya a ser tomada en cuenta, porque, por ejemplo, el gran plan de este personaje es literalmente ir viajando por todo el mundo, robando gente de todas las culturas, de todas las etnias, para reeducarla y generar como mega imperio mundial
que en teoría tiene buenas intenciones porque su plan es de que gente como de todo el mundo no tenga diferencias, que crezcan bajo la misma bandera, que crezcan bajo la misma cultura, como, o sea, literalmente como destruir las diferencias de los pueblos del mundo, pero a través como de una forma muy forzosa, ¿sabes? Un poco a lo mejor como una crítica a la inversa, como a la colonización, a lo que hicieron los europeos en América, de unificar todas las tribus, pero a través de violencia, a través de la evangelización y esas cosas. Pero pues al revés, ¿no? ¿Sabes? Ahora alguien de Wakanda haciendo eso, pero con todo el mundo. Y esa idea en papel suena interesante para un villano y para un antagonista, pero no sé, siento que ahora en la historia del UCM sería raro que nadie recordase o que no hubiese ninguna clase de registro de que alrededor de todo el mundo, porque inclusive en lugares más aislados, porque por ejemplo Japón, que es un país muy aislacionista, y que sí lleva muchos registros históricos de cada tontería que pasa, ahí tiene un samurái, tiene como alguien de las islas de Maui, así grandote, tiene una vikinga, tiene, bueno, al principio del episodio se ve que va a robar como a gente como persa, tiene gente griega ahí, o sea, literalmente estuvo como que en su misión de todo el mundo asaltando y robándose gente con sus megabarcos, con un león en el frente, y sería raro que no quedase absolutamente ningún registro de eso, por más que la gente, entre las Dora Milaje y los perros de guerra, lo hayan como silenciado, ¿sabes? Y bueno, mandan a Noni, a este personaje, con 2 cuchillos y mucha confianza en sí misma, y máximo esfuerzo a derrotar a un imperio lleno de muchos de los mejores guerreros del mundo, y al supuestamente mejor guerrero de Wakanda tan solo después de la Pantera Negra, que ya es decir mucho en comparación, porque, por ejemplo, no vea por ejemplo, a alguien que en teoría debería tener el nivel de T'Challa y Killmonger, perdiendo contra absolutamente nadie, ¿sabes? De su gente de Wakanda. En teoría, pues sí debe haber una diferencia entre el rey y el guerrero más fuerte independiente, pero yo creo que inclusive ya decir el guerrero más fuerte sí debería tener gran diferencia con el resto de personajes. Y aún así, pues Noni, que venía en absoluta desventaja, siendo la underdog y lo que quieras, pues a base de pura estrategia le va ganando como a todos los guerreros estos que había reclutado, que hasta eso, fíjate, yo creo que un detalle interesante de la serie es que a pesar de que no sea muy sangrienta, no tiene reparos en la violencia, ¿sabes? Y en las peleas. Porque, por ejemplo, tenemos un primer plano de cómo esta Noni agarra un hacha y se la entierra en la cabeza. Yo dije, y sí se ve así como se desploma con el hacha clavada aquí en la cabeza. Y no sé, siento que es una serie que se trata, bueno, no sabría decirte, porque, por ejemplo, al menos este primer episodio se esfuerza en tomarse en serio a sí mismo todo el tiempo. Sí, a pesar de que sí tiene como sus cositas que como que nos hacen levantar la ceja, creo que se sostiene bastante bien. El villano, como lo mencionas, está interesante. Bastante interesante. Lo malo es que, bueno, lo reducimos a una serie, a un episodio de 40 minutos. O sea, por ejemplo, una temporada entera donde hubiese sido Noni persiguiendo a esta persona y se desarrollasen las motivaciones del villano, a lo mejor un poco de por qué la gente que lo sigue, ¿sabes? O sea, de que... Sí, que tuviera más peso narrativo. Entonces, exacto. Sí. Y aparte, bueno, ahorita que tocas el tema también, la cosa de, no nada más en este episodio, sino en todos, lo de las peleas, las secuencias de acción me parecieron bastante bien. A pesar de que son animadas, pues sí como que te emociona y está esta parte padre. Y yo creo que este episodio también estuvo bastante bien. La verdad es que tendré que ser muy honesto, la animación no es mi favorita, creo que preferiría otras. Viene de esta animación, por ejemplo, sale esta serie muy famosa, a lo mejor la topas de nombre y de imágenes Arcane. Sí. Esta de Netflix que se puso muy mega de moda. Momento de moda. Y tiene una animación muy característica. Y varias series de diferentes medios le empezaron a copiar. Por ejemplo, hay una serie de superhéroes que apenas la empecé a ver, de hecho, hace poquito, llamada To Be Hero X, que también trata de imitar este estilo de animación y así. Y ahora Eyes of Wakanda, que también trata de ser un poquito parecida, con diseños un poquito más como inconsistentes para darles como personalidad y con estas como texturas y estos colores que hacen que se vean como raros los personajes, porque, por ejemplo, siento que en proporciones hay personajes que se sienten raros unos al lado de los otros. O sea, tan solo la protagonista, esta chica, Noni, ¿lo pones junto al villano?
Ajá, y sí, por ejemplo, el villano tiene unas proporciones como que muy más normales y más grandotas, y Noni es así como una figura como si fuera un jarrón. O sea, el Don Quijote de la Mancha, ahí está, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, sí, esta parte de la animación. Ahorita, justo que estaba haciendo memoria, no es cierto, no es la tercera animación, es la cuarta, porque no conté Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Es verdad. Entonces es la cuarta, y creo que de todas, esta es la que menos me gusta, pero de todos modos, con todo y eso, es una historia bastante buena. Y bueno, tenemos también este personaje que cuando regresa a Wakanda cumple su misión, incluso tenemos su parche al final en el ojo. Muchos dicen, es que es el Nick Fury de Wakanda, ¿no? Justamente este episodio sale también, este personaje sale en el segundo episodio también, que este episodio se titula Leyendas y Mentiras. ¿Ok? Leyendas y Mentiras, es otro personaje. Una cosa que está bastante buena de esta serie es que toma bastantes cosas importantes de la historia, eventos históricos importantes, que los mete como, en realidad los wakandianos siempre estuvieron ahí, en realidad esto siempre sucedió así, aunque tenga como ciertas cosas que digamos como que esto no tiene sentido. Pero bueno, aceptando esta parte, suspendiendo un poquito la incredulidad, podemos entrar en la convención de que, ok, sí pasó, todo tiene sentido. En este episodio, el personaje principal, pues, es de Kai, y el protagonista es Aquiles. No más Aquiles, ¿no? Que es mucho sobre todo este evento de la guerra de Troya, el caballo, que es como que se ha vuelto ya más que un chiste, ¿no? También el caballo de Troya. Y bueno, vemos cómo tenemos este personaje proveniente de Wakanda, misma cosa. Lo sacamos de su país y lo mandamos que sea partícipe de este evento histórico, en donde tiene sus mismos intereses y su impacto en esta aventura. ¿Qué te pareció este episodio? Tengo que admitir que en parte al principio me estaba pareciendo como que muy interesante, en un principio. Porque dije, o sea, porque yo viendo la serie casi no había visto muchos trailers, había visto imágenes porque justamente con las series del UCM he tratado de no ver trailers para llegar como que para vivir la sí, porque les da por sacar teasers a lo desgraciado, ¿no? O sea, justamente como para tratar de llamar la atención lo más posible. Marvel últimamente ha sacado. Pero como nosotros ya tienen nuestra atención, pues no es necesario. ¿Para qué? O sea, yo sé que lo voy a ver. Sí, sí, a mí tampoco ya no me llama la atención. Y pues venir del primer episodio, yo no había visto que iba a tratar de historias divididas. No sé, sí sabía, pero no sabía que íbamos a sacar de... O sea, fue como que, sí, el primer episodio, Wakandiana pelea contra Wakandiano. Okay. Segundo episodio, la guerra de Troya. Y para mí fue como, a ver, espérate, ¿qué? Y porque de nada el primer personaje que aparece es Odiseo. Es Odiseo, así es. Odiseo. O sea, ¿qué hace Odiseo aquí? Y de la nada, pues ya te dicen, no, estamos aquí en la mitad de la guerra de Troya, en la Ilíada, y aparece Aquiles, y te empiezan a meter como que a los personajes, y dije, ok, estamos en este rollo. Y está bien porque, por ejemplo, ya es como en el ocaso de lo que le estaba pasando a Aquiles, porque, por ejemplo, a mí me gustan mucho los mitos griegos y estas historias y toda la ficción basada en esta mitología y en estos relatos. Sí. Y yo al principio por ejemplo, no sé si has visto la película Troya, a lo mejor. Sí. Ajá. Fíjate, a pesar de que le falten como que muchas cosas para adaptar bien la Ilíada, te da cierta información importante, ¿no? Porque, por ejemplo, la relación que tienen Aquiles y Patroclo, que es su primo, que es como su camarada, su compañero de armas de toda la vida. Aquí es un poquito ignorada, pero asumo que es porque pues eso ya pasó, ¿sabes? Como que a lo mejor este es un Aquiles que ya pasó por la muerte. Por todo el arco. Literal, estos son como que los últimos días de la vida de Aquiles. Y bueno, vemos fíjate que eso sí, y eso creo que es lo que más me disgustó de este capítulo. Y es que, por ejemplo, en pro de darle como que foco y protagonismo, como debía de ser obviamente, pero hay de formas a formas, al personaje protagonista wakandiano. Kai. Por ejemplo, a Odiseo queda como que a un personaje muy terciario, y a Aquiles siento que queda como que muy, la figura de Aquiles se me cae mucho, ¿sabes? Porque, por ejemplo, y bueno, en general, también no me acuerdo cómo se llama, por ejemplo, por ahí debe estar, se me fue el nombre,
del Adonis, creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama el príncipe, personajito... Aquiles, Ferro, Odiseo, Nikos, Paris. Paris de Troya. Paris. El Paris de Troya es un absoluto cobarde e imbécil, pero se supone que el punto donde se redime Paris es que con la ayuda de, con la ayuda de Apolo, logra encestarle el tiro de gracia a Aquiles para redimirse un poco y como en venganza de la tontería que había hecho Aquiles de ir a profanar su templo y tal. Ah, sí. Sí. Y aquí es que nada de esto pasó, en realidad aquí Aquiles es como medio imbécil y a mí me defraudó muchísimo el hecho de ponerme a pensar que Aquiles, el guerrero invencible, el mejor campeón, el invencible, lo que sea, que como que tan abajo de, en teoría, el guerrero wakandiano promedio. Ah, sí. O sea, como que siento que me acaban de mega desvirtuar la figura de Aquiles, al menos en el UCM, porque, por ejemplo, siento que en realidad, inclusive, si le doy más vueltas, se me cae más, porque siento que el guerrero wakandiano en realidad ni siquiera quería matarlo en ningún momento, ¿sabes? Como que estaba esforzándose, como conteniéndose. Ajá. Y aún más con lo que pasa en el tercer episodio, ¿sabes? Sí. Porque siento que todo ese megadramón en realidad era totalmente innecesario, siendo que en el siguiente episodio vemos que en realidad, es que las cosas pueden resolver hablando con los extranjeros, en realidad no es como que tengamos que silenciar a cualquier persona. Y aquí es justo vemos hasta la muerte, ¿no? Ajá, y aquí este personaje como que no tiene reparo en llegar a matar a Aquiles y... No sé, porque, por ejemplo, trato de recordar, no me acuerdo bien el destino de Helena después de todo este despapalle que es la Ilíada, pero según yo, Helena sí logra escapar y establecerse en otro lugar, y digo yo, a ver, personaje de wakandiano que en teoría es espía, inteligente, fuerte, estratega, ¿no era más fácil esperar a que ganáramos la guerra de Troya? O pasase lo que tuviese que pasar para después ir a localizar a Helena y quitarle el collar y ya. Porque no es como que el personaje esté dicho, no, Helena sabe del vibranium, vamos a matarla. Sí. Y no, ¿sabes? O sea, siento que todo el drama que se hace al final del capítulo explota de forma muy injustificada en retrospectiva y con lo que aprendemos después. Y siento que justamente para hacer este revisionismo histórico de los wakandianos, en realidad siempre fueron muy importantes, solo que no sabes por qué fue secreto, desvirtúan completamente muchas de las figuras del mito. Sí, yo también siento que como que nerfearon, se le dice, a muchos personajes que los vemos, en los relatos y son guau, y que me digas que cualquier guerrero wakandiano promedio puede cualquier wakandiano le ganaba a Aquiles, no me puedes decir eso. Entonces, supongo que, de nuevo, el guión está a favor del protagonista, entonces, por esta razón es que sucedió lo que sucedió, pero también está interesante que, pues, decidieran tomar estos mitos o estos eventos históricos como referencia para situar a los personajes y que sí se vaya sintiendo cómo vamos avanzando con el paso de los siglos o con el paso de los años durante cada episodio de Eyes of Wakanda. Y pues la verdad es que este episodio estuvo bastante bien, lo disfruté, creo que disfruté un poquito más que el anterior, a pesar de que sí hay cosas que dices, tienes que suspender la incredulidad como para realmente creértelo. Entonces, tenemos el tercer, no es cierto, Leyendas y Mentiras, sí, el tercer episodio tenemos Perdido y Encontrado. Este episodio es protagonizado por Basha, por Evo también y por una Iron Fist. Yorani. Hace poquito que se volvió canon de golpe todas las series de las Defenders en Marvel. Pues en esta parte, el Finn Jones, Iron Fist, pues estaría siendo pues el segundo Iron Fist que conocemos. Ya vemos que el primero, o la primera históricamente, que se tiene registro, es este personaje. Y era algo que llamaba muchísimo la atención de esta serie, porque vamos a contar con la presencia de una primera Iron Fist. Y lo mismo, es todo este conflicto de Wakanda con sus relaciones con el mundo. De hecho, durante todos los episodios tenemos estos objetos que al final se nos explican que son parte importante para, pues, la existencia de Wakanda. Y en esta ocasión vemos que el personaje de Basha tiene la misión de recuperar como este artefacto de dragón con la lengua de vibranium.
que la manera en cómo se resolvió también fue sí, o sea, te digo, la manera en cómo es que yo siento que este capítulo 3 tiene un par de cosas interesantes y tiene el gran detalle que digo, ¿cuál? Justamente el guión, el final, cómo se resuelve todo. Pero bueno, empezando la recapitulación de sucesos, vemos que este personaje que en teoría sí es como que un perro de guerra, pero famoso, como experimentado. En teoría se supone que ya tiene sus seguidores y es como que muy bueno y es como que muy arrogante porque ha completado muchas misiones con éxito y así. Y esta vez vemos que va a Kunlun, la tierra sagrada de Iron Fist. Y es gracioso, te digo, de este capítulo yo siento que es como que el más ligero porque como que tiene mucha comedia. No sé por qué, sigo tomando en cuenta lo en serio lo over the tops que están los otros capítulos que como que todos son como que muy dramáticos a su manera, de que el primero de la relación del villano con la protagonista y el segundo de que la relación de Aquiles y el otro. Y el final, pues, es como que mega dramático. Este tercero es como que ¿no? Es muy como de comedia romántica. Porque, bueno, el protagonista se supone que logra estar en una relación con una local que él no sabía que ella era la Iron Fist. Y Yorani, porque se supone que en los ritos estos que le rinden al dragón al que tienes que derrotar para conseguir los poderes de la Iron Fist, en la estatua la lengua era una pieza de vibranio. Y entonces, pues eso, de que el protagonista agarra y se lleva toda la estatua porque no podía zafarle la lengua. ¿No se le ocurrió? Ajá, no se le ocurrió. Y entonces se lleva toda la estatua, se escapa en la nave, llega a Wakanda, pero la Iron Fist está con sus habilidades ninja o lo que sea, porque no estoy muy seguro de cómo ni siquiera se explica tanto. Ajá, o sea, no le dan muchas vueltas. Aún así, con toda la tecnología de Wakanda, ni siquiera fue como para detectarla. Ajá. O sea, se me hizo raro, ¿sabes? Y entonces se cuela y entonces llega a Wakanda. Y para recuperar la estatua esta del dragón que es muy sagrada y lo que quieras, empieza como que una misión de infiltración, donde vemos, pues sí, cómo con su fuerza y con sus habilidades de artes marciales empieza como que a bajarse a todos los perros de guerra del lugar, que yo creo que sí te establece muy bien lo fuerte que puede llegar a ser un Iron Fist. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, sabemos que los perros de guerra en teoría sí son gente muy experta. El perro de guerra promedio aparentemente es más fuerte que Aquiles. Y el perro de guerra promedio con 2 cuchillos aparentemente es más fuerte que el segundo guerrero más fuerte de Wakanda. Entonces Iron Fist está acá. Iron Fist sí es, al menos esa sí era de que muy poderosa. Y vemos cómo se los empieza a bajar a todos. Y el que es como que el supervisor, que es un personaje así como de jaja, el jefe gruñón, y el protagonista empiezan como que esta persecución por ella, y ya se hace la revelación, ¿no? De que ella es el Iron Fist y de que en realidad ella nunca confía en él. Empiezan este chiste de, no, pues yo te seduje, no, yo te seduje a ti porque nunca confié en ti. Y bueno, empiezan como que toda esta pelea, llegan a la sala de trofeos donde estaban como un montón de cosas wakandianas. Y te digo, sabemos que, por ejemplo, en una parte me sorprendió de que el como que trata de taparse con algo de vibrante, no me acuerdo con qué. Sí. Y el Iron Fist lo truena así. O sea, el puño de hierro en realidad es más fuerte que cosas, quizás como el escudo del Capitán América. Al menos en cuestión de fuerza, ¿sabes? Sí. Y bueno, lo derrota. Y fíjate, hasta eso las peleas del Iron Fist me gustaron. Yo siento que sí se le hizo justicia. Son peleas así de que con artes marciales y marometas y patadas. O sea, lo que esperarías, pues. De su cultura. Y bueno, le gana a todos y ya están como que en un punto así como muy crítico y muy en jaque. Y ya después es como de, no, les das explicación de, no, es que lo que vienes a robarte en realidad tu pueblo nos lo roba a nosotros. Por eso te lo robé, lo robado, lo que te he robado, que fue robado. Y Iron Fist ¿sabes qué? Y literalmente le arranca la lengua y es como de, ten tu chingada. Yo me llevo esto. Exacto. Y fíjate, yo creo que lo que más estuve pensando durante este capítulo es de, bueno, si no llegaban a esa resolución, ¿luego qué? O sea, ¿qué iba a hacer el Iron Fist? Porque, por ejemplo,
sabemos que si te vas acercando como que a finales de Wakanda está el megacampo de fuerza Sí. Y no podré escapar. No hubiera podido escapar. Y por ejemplo, si la situación no hubiera escalado, hubiera explotado, ¿qué carajos iba a hacer el Iron Fist si las Dora Milaje, los perros de guerra y el Pantera Negra hubieran empezado a perseguirlo, ¿sabes? En plan, sí, no hubiera estado. Si lo hubieran logrado siquiera, o si hubiera, o sea, ¿a qué resolución hubieran llegado, sabes? Me imagino que quizás es un poco más diplomática, pero es interesante ponerte a pensar en qué tan lejos hubiera llegado antes de que el Pantera Negra hubiera llegado y lo hubiera derrotado. Sí, pero aparte, difícilmente dejarían que alguien ajeno a Wakanda, que sepa y que vio todo, salga. Exacto, porque esa es otra. Vemos muy poquito de Wakanda y el capítulo que sí sucede en Wakanda, sucede como dentro de unas oficinas y ya. Sí. Como si justamente fuese nada más como en un edificio. Y ya después nada más es cuando ahorita te metemos a la nave y te llevo de regreso. No viste nada, no sabes nada, no te interesa dónde estamos. Pero, por ejemplo, si se hubiera tenido que escapar y escabullir y demás, hubiera visto todas las minas, todo el pueblo. Y estamos hablando de que ya es un Wakanda comparado así de que allá era el 1500 y allá estaban descubriendo América y se estaba unificando China y lo que quieras. Y aquí ya tenían de que naves voladoras, coches voladores, complejos de edificios enormes, futuristas. O sea, yo creo que sí se mal viaja a cualquiera. Y seguramente es algo que difícilmente mantendrías en secreto. Y pues sí, es un capítulo que se resuelve de forma, te digo, en general yo creo que el capítulo es muy cómico porque se resuelve de forma como que muy ligera para que no te la pienses mucho de lo que pudo haber escalado ese conflicto. Sí, pues es, o sea, lo mismo. El guión está a favor de los personajes protagónicos y pues esta parte de que, o sea, todo se nos ocurrió. Creo que hay pocas veces en las que los conflictos se solucionan como el espectador se le ocurriría solucionarlo. Y esta es una de esas. Entonces, pues sí, la verdad es que si nos hubiéramos visto a que no sucediera así, sí se daría pie a todo un enfrentamiento a Iron Fist luchando contra quién sabe cuántos wakandianos y pues ya como que se despega un poquito de la trama principal de este episodio. Pero pues yo también digo que estuvo bastante bien. Y pasando al último episodio, la última Pantera. El más importante, impactante. Yo creo que irónicamente de una de las series más como irrelevantes y poco habladas, tenemos uno de los detalles del MCU más importantes. Sí. Y yo creo que más fuertes acerca de lo que podrías especular. De que si realmente las cosas deben pasar así, los viajes en el tiempo también. O sea, es que, por ejemplo, hablando un poco del episodio, estamos en el 1800, me acuerdo bien de las fechas porque ya más cerquita. Lo relacioné con la fecha del visitante. Y fíjate, en 1800 vemos que hay un perro de guerra que está como en una misión, en una ocupación francesa por conquistar, no me acuerdo qué lugar, Kuda. Y están como que juntos en ese conflicto nada más como para recuperar un pico muy, muy específico. Un pico que en su principio, o sea, creo que no se nos presenta como el gran objeto, pero todos encontramos así, como de Leonardo DiCaprio, ¿no? Ajá. Bueno, es como que el pico, de momento es un pico cualquiera, pero más tarde será el pico importante. Ajá. Y entonces se ponen como que ahí de que vamos a recuperarlo, y es como que este mensajito del capítulo de a veces hay que salirse del protocolo por un deber más grande, no siempre hay que seguir las reglas. Y entonces van por el pico, lo logran sacar, se trepan a su coche mega futurista y empiezan a escapar, ¿no? Y justo cuando van escapando, de la nada, cuando van escapando, aparece una... Te digo, fíjate, es que a lo mejor es un poquito feo decirlo así, pero justamente por estos diseños extraños de los personajes, ver una cosa así de 2 metros con extremidades mega largas y una cabecita y una como diseño así mega futurista extraño, yo al principio creí que era un alienígena. O sea, yo al principio creí que el capítulo se iba a tratar de un alienígena detectó el vibranium y se lo vino a robar a la Tierra. Y ahora va a tratar de estos dos personajes peleando con el alienígena como si fuera depredador. Ándale, sí. Dije, bueno, capítulo extraño, ¿sabes? Interesante. Pero más pronto que tarde se nos revela de que no, en realidad
es la última reina de Wakanda que viene del año 2300, porque dice que es de 500 años en el futuro. O sea, entonces, ahí haciéndole cuentas. Ahí haciéndole cuentas, debe de venir con el 2300 y algo. Y viene del UCM en el futuro, donde en esa es que se me hace rarísimo y ya se presta para especular. Es una Wakanda que no se abrió al mundo, que se mantuvo como que totalmente aislada, a tal punto que dejó a su suerte a toda la humanidad y a todo el mundo en contra de una invasión alienígena de unos bichos extraños del espacio. Si nos vamos a los cómics, esos bichos fueron creados por los Arishem, se me olvida. ¿Por Arishem? La raza de los Arishem, los celestiales, por los celestiales, y por eso también fueron creados en parte los eternos y los humanos para combatirlos. Ajá. Pero vienen de la creación de... Y te digo, es que ya empezando como que a analizar todo eso, nos empezamos a preguntar qué carajo pasa en esa línea temporal, porque se nos explica que es una cosa, que es una reina que viene como del futuro y viene a cambiar la línea temporal, porque al momento en el que ellos quitaron el pico, en teoría Killmonger nunca como que encuentre el pico, y como que de alguna manera quién sabe cómo se desarrollan esos eventos. Sí. Y te digo, no se presta a que sucedan todos los eventos de Pantera Negra, tal cual suceden, que es lo que da las puertas hacia el mundo. Entonces, como que es un evento Nexus, como importante, y esta Black Panther del futuro viene para evitar que eso suceda y que vuelvan a devolver el mazo. La cosa importante aquí, un detalle bastante interesante, es que justo en esta escena vemos en el cielo la figura del vigilante. Vemos a Watu. O sea, sí, el vigilante. Yo te dije, fíjate, ya pensando y es que justamente a lo mejor estaba vigilando, porque este era un momento muy importantísimo. Lo mismo que vimos en Your Flaming Neighborhood de Spider-Man, cuando Doctor Strange tiene esta última conversación con Spider-Man. Eso quiere decir que el vigilante está observando. Es un evento importante. Este evento de los X-Men 97, cuando el vigilante también estaba observando, son eventos importantes. Sí, entonces, esto nos puede dar a entender que a mucha especulación, como lo decía Solís, ¿no? Realmente así debían suceder las cosas, o si al viajar... Aquí también es otra cosa que no se nos explica tanto. Si el Black Panther, esta Pantera Negra del futuro, viene al pasado, altera el futuro también, se crea una nueva línea temporal. Como con los viajes cuánticos. Es que aquí han habido distintos viajes en el tiempo. Es que, por ejemplo, es un método, porque piénsalo, es un método de viaje en el tiempo totalmente diferente, porque vemos cómo cuando sucede el cambio, como que su línea temporal se va toda blanco. Sí, como si Days of the Future Past. Como si se estuviera reescribiendo o borrando. Pero aquí vemos cuáles son las reglas de viaje en el tiempo. Exacto. Si viajamos por parte de la gema del tiempo, sí se cambia. Si viajamos por parte del reino cuántico, no. Si viajamos por los poderes de Kitty Pryde, sí. Si viajamos por la TVA, no. Si viajamos por... Aquí, como nos lo explican, se utiliza el término cuántico. Nos dicen de alguna manera, no necesariamente igual que los Avengers en Endgame, pero sí, de manera similar. Entonces, de aquí podremos prestar a la posibilidad de que a lo mejor el UCM no es la línea original, sino es ya la línea alterada, una línea alterada. Pantera Negra. Entonces, esto es como, cambia todo. Lo cambia literal, lo cambia todo. Y no sé, a lo mejor el original sí era el 19 de 1999. Entonces... que aquí tampoco nos ha quedado bien claro, y esto se presta mucho sabemos, eso nos parte por el fandom que ha como intentado darle orden a las dimensiones, a los universos, a las líneas temporales. ¿Son lo mismo? ¿Son distintas? ¿Qué onda? ¿No? Pero bueno, eso se presta más como otro episodio. En cuanto a esta Pantera Negra, trata de avisarles a estos personajes, a los protagonistas de este episodio, el príncipe Tafari y Kuda, que regresen el mazo, y les dice, es que si no, Wakanda nunca abre sus puertas al mundo, llegan estos alienígenas, conquistan todo el mundo y conquistan a Wakanda también. Entonces, ellos en un principio no le creen, pero después la verdad no recuerdo cómo, por qué dicen, no, pues vamos a creerle. Sí, porque ella con su conocimiento del futuro, dice, tú, la reina ahorita está embarazada de una niña. Y el príncipe confirma, sí, ese es un secreto que nadie sabía. Y sí está embarazada ahorita, mamá. Y ahí es como digo que entonces sí viene del futuro, vamos a ayudarla devolviendo el pico este.
Uh-huh. Y de hecho gran parte del episodio se sitúa como en dos distintas secuencias, en el pasado y el futuro, mientras vemos que en el futuro regresa la Pantera Negra y dice, no, es cierto, no pude porque como que tiene un límite de tiempo para estar en el pasado y dijo, no los puedo convencer, ellos estaban, no, pues ya ni modo, de hecho incluso decía, ¿no? Darme otra dosis para poder viajar en el tiempo, creo que mi cuerpo sí lo puede resistir, al mismo tiempo que van llegando todos estos monstruos. Y está, fíjate, te digo, algo que, digo, yo creo que lo que más le respeto a esta serie es que se toma muy en serio a sí misma para representar cosas así gráficas y violencia y tal. Sí. Porque, por ejemplo, vemos cómo empieza la pelea entre los bichos estos del espacio contra las Dora Milaje y vemos cómo las van atravesando y cómo las van como derrotando. Y el último bastión, obviamente, es la última Black Panther, sí, con la tecnología así de mega del futuro. Pero ni con todo eso logra hacerles frente, porque vemos cómo por más bichos que derrota, después como que se le agrupan 5 o 6 bichos y vemos cómo le empiezan a atravesar y cómo la empiezan ya como que a derrotar. Y ella haciendo su máximo esfuerzo nada más como para que no crucen, también hacer como que el viaje en el tiempo. Sí. Y en paralelo, pues vemos como en efecto el príncipe va a volver el pico a su lugar secreto que estaba como que en un reloj. Y al momento en el que hace eso, la línea temporal en el futuro se vuelve en blanco. Blanquea. Y en teoría, en ese momento, se arregla todo para que se establezca la línea principal del UCM. Sí. Y mi mente está pensando muchas teorías, pero sí. Porque, por ejemplo, sí, yo también. Porque, por ejemplo, siento que ya pues, no hay nada más interesante que comentar acerca del desarrollo del capítulo. Uh-huh. Y podemos empezar como que a especular, porque te digo, este es yo creo que el capítulo que más se presta para hacer teorías de escenarios hipotéticos de todas las series de Marvel. Sí. Y es como de, bueno, esta es una línea temporal, bueno, la original, en donde Wakanda no se terminaba abriendo, pero entonces, y se supone que el mundo se acaba porque vienen estos bichos enviados por los celestiales. Uh-huh. ¿Qué pasó en esa línea temporal para que Wakanda no se haya abierto completamente al punto de dejar así como de así que se acabe el mundo, a nosotros qué? Sí. Y también como para que los celestiales se hayan tardado tanto en como invadir, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tomar en cuenta que los celestiales hayan mandado algo a la Tierra, pero que la Tierra haya llegado exitosamente al año 2300, siendo que para el 2020 y pico, en teoría, el celestial Tiamut ya debía haber como despertado, te hace dudar muchas cosas y te hace preguntarte muchas cosas de cómo se desarrolló ese mundo del UCM, porque, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, Killmonger se haya llegado a existir, ya hemos visto en series como What If, otros caminos alternativos que pudo haber tomado, no haber sido creado directamente con Wakanda en un principio. Por ejemplo, llegando a ser un militar muy importante en Estados Unidos, ocupando el lugar de Rhodey con Tony, y de todas maneras, llegando como que a arreglárselas para llegar a la cima de Wakanda. Uh-huh. Y vemos que, por ejemplo, no, porque, por ejemplo, Killmonger no pudo haber llegado tan lejos en esa línea temporal de ninguna forma, porque el plan de Killmonger era abrir Wakanda. Ajá. Y si Wakanda no se abrió, significa que de todas maneras Killmonger no llega muy lejos en esa línea. O sea, y te pones a pensar otras cosas, porque, por ejemplo, ok, los Eternos exitosamente detuvieron el nacimiento de Arishem en el 2020 y pico, uh-huh. Y es por eso que quizás los celestiales como que dijeron, bueno, tenemos cosas más importantes que hacer, luego nos ocupamos de eso. Y ya después supongo mandan a los bichos estos quizás como que a matar, a hacer lo que sea que tengan que hacer como para limpiar la tierra, y quizás como de que después vuelva a que mandar, ¿sabes? Este plan de mandamos bichos raros, matan a todos, y después mandan a los Eternos, ajá, que limpien y que la tierra se reinicie y ya. ¿Qué son, como dice Omniman en el meme, qué son otros 500 años más en lo que se repobla la tierra, vuelven a crecer y Tiamut obtiene los recursos que necesita para renacer? Pero, o sea, también igual Thanos, exacto. Ajá. O sea, esa es una tierra donde Thanos logró el llega. Ajá. O sea, no sé, porque se supone que en teoría, si el nacimiento de Tiamut se volvió a retrasar, es porque Thanos hizo el blipeo. Sí. Porque en teoría Tiamut ya debió haber nacido unos cuantos años antes, uh-huh, antes de que se usaran los Eternos, pero eso se retrasó porque con el blip
empezó nada más a recibir la mitad de la energía y por eso como que empezó a cargar más. más. Un poquito más. Ey. Y te digo, es pensar en demasiadas cosas. Lo malo no es eso, lo malo es que muy probablemente tienen seguimiento. Exacto, es que eso es lo malo, exacto, porque por ejemplo, este capítulo al ser tan interesante y prestarse tanto a la especulación, si por ejemplo en una serie como What If se hubieran desarrollado, por ejemplo, se nos hubiera mostrado qué pasó en esa línea temporal, hubiera estado muy interesante. Sí, o sea, y aparte, sumando, no creo que le den seguimiento por dos principales razones. Uno, casi nadie la vio. Ajá. Dos, pues ya se viene Doomsday, ya se viene Secret Wars y ya se viene el reinicio. Entonces, ya no hay tiempo para detenerte a... ¿Para qué molestarnos nosotros en estar haciendo nuestras teorías cuando al final de cuentas este universo va a desaparecer? Ajá, ya sabemos que se va a reiniciar el MCU y pues va a ser todo desde el principio. Pero bueno, creo que es una serie que podremos decir que estuvo bien, que estuvo pues con buena narrativa. La animación, como les dije, no soy tan fan, prefiero algunas otras, pero pues cuenta una historia, se sostiene, son historias pequeñas, te entretienen, tienen secuencias de acción bastante buenas, tienen personajes pues entrañables, no tanto, pero pues sí tienen su propia personalidad. Por ejemplo, ¿cuál es tu personaje favorito de la serie? Yo creo que para mí el príncipe del último capítulo está bien. Fíjate que, bueno, no sé si cuenta como personajes principales, pero fui fan de Iron Fist. Iron Fist, ajá, sí. Fui fan de Iron Fist. Y yo creo que sí, y así como de episodios favoritos, me gustó el cuarto. O sea, el cuarto es que el último es el interesante. El cuarto es el interesante. Es que es una mega bomba de información para el UCM. Sí. Te digo, es que lo único que da lástima con ese capítulo es que a lo mejor pudo haberse aprovechado después y no lo van a hacer. Y no sucederá. Pero bueno. Pero mira, yo creo que quiero decir esto. ¿Cómo pudo haberse hecho mejor la serie? Porque, por ejemplo, cuando dijeron que iba a aparecer una Iron Fist antigua, yo me acuerdo, pues, en el podcast no lo llegamos a relacionar con los Avengers del antes de Cristo. Sí. Y fíjate, ahí te va mi teoría, bueno, cómo lo pudo haber, según yo no soy escritor experto, pero cómo siento que hubiera estado más interesante el desarrollo de la serie. Y es que a lo mejor yo le hubiera puesto otros 4 capítulos más. Okay. Siento que solo 4 capítulos lo hace un producto y como de menos de media hora. Sí, eran cortitos. Fíjate, y es que me hace pensar en el formato, porque por ejemplo, si es así, ¿no hubiera estado mejor a lo mejor que hubiese sido una película animada de hora y media? A lo mejor extendiendo y como estableciendo un vínculo entre cada capítulo más cercano como para hacer el gran relato. Sí, como lo hicieron el primero al segundo. Ajá. Hubiera estado que sí, del segundo al tercero, del tercero al cuarto. Exacto. Siento que a lo mejor hubiera estado interesante que hubiesen dicho, vamos a hacer la primera película animada del UCM y ver cómo calaba, ¿sabes? Cómo funcionaba ese proyecto. Pero quién sabe, porque sería una apuesta muy arriesgada presentar una película animada. Ajá. Con personajes que nadie conoce en cines. O sea, a lo mejor por eso decidieron hacer la serie. Y yo creo que probablemente la idea original se hubiera sido como más episodios, porque ninguna serie de Marvel ha tenido tantos episodios. 4 episodios de 20 y tantos minutos. Se nota que a medio camino como que dijeron, no tanto, hasta ahí, ¿sale? Porque tenemos cosas más importantes que hacer. Entonces sí, yo creo que, y eso fue un error. Mucho. Y fíjate, yo siento que incluso en concepto, fíjate, a mí me hubiera parecido más interesante quizás que hubiésemos tenido a lo mejor otros 4 relatos y que a lo mejor hubiera estado más cool y hubiera generado más hype que fuesen en reversa. En vez del pasado al futuro, okay. Como que se fuesen como que construyendo, diciendo cosas y ya después se te fuesen enseñando. Sí. Porque, por ejemplo, siento que a lo mejor hubiera estado muy, muy interesante y yo me quedé con muchas ganas de eso. Y es que a lo mejor, imagínate una serie de Eyes of Wakanda que empieza con su primer episodio mostrándote a T'Chaka y a su hermano. Y la misión de T'Chaka como perro de guerra que hizo cambiar. Que fue del principio, sí. Ah, y como que en reversa, otro capítulo, a lo mejor, de T'Chaka, justamente en la Segunda Guerra Mundial con el Capitán América. Ándale, sí. Y otra vez en reversa. Que se sienta más del UCM. Ajá. Ya con a lo mejor otra historia original. Uh-huh. Y ya como que los capítulos que tuvimos, como que contándote de, sí, a lo mejor en todos los capítulos mencionara, sí, es que no ni esto, no ni lo otro. Y después vemos quién es Noni.
y vemos que las leyendas que son en el futuro, vemos sus aventuras que les hicieron leyendas en el pasado. Exacto, yo creo que eso hubiera estado cool. Padre. Fíjate, y ya yendo en reversa, te aprovechas que estás en animación, que puedes mandarte algo mega over the top, que puedes escribir cualquier tontería y puedes realizarlo, porque justamente estás en un formato animado. ¿no? Que te permite muchas cosas. Nada más tienes que pagarle la voz a los actores y si quieres ni eso. No. Porque pues, al ser otras versiones y lo que quieras, puedes como que darte muchas libertades. Sí. Y yo siento que hubiera estado muy, muy, muy cool, que justamente, y siento que eso hubiera hecho un gran final de temporada y justamente hubiera dado de qué hablar, justamente ir en reversa con los relatos y que el penúltimo episodio se hablase del relato de así, es que venimos de la tribu de los Panteras Negras, y que el último episodio se hubiera sido el relato del primer Pantera Negra, así como que, sí somos la tribu de las Panteras Negras. Sí, ¿cómo se formó? Yo sí me esperaba eso. De que somos la tribu de las Panteras Negras, bla, 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 bla. Y de la nada llega ese, de que... La diosa. La diosa o Mephisto. ¿Mephisto? Es que... ¿Mephisto? Sí, es que los Vengadores del año antes de Cristo pelearon a Mephisto y a Celestial. Una amenaza de esa gente. Y hubiese aparecido esa amenaza y el Pantera Negra hubiera dicho, no puede ser, se está acabando el mundo, ¿qué hago? Y hubiera aparecido Bast y él ha dicho, no, es que tú vas a ser el Pantera Negra, ten estos poderes. Y ya después de eso, hubiese como empezado como que a enfrentar a la amenaza esta, y ya después hubieran aparecido los demás personajes de los Vengadores antes de Cristo y entre todos derrotasen al villano en un mega final de temporada, tipo el final de la primera temporada de What If, donde se reunieron todos. Se presentan como por episodios a todos y al final todos se enfrentan a Ultron Infinito. Ahí. Que apareciese el primer Pantera Negra que fuese el protagonista, y apareciese Odín, y apareciese la primera Iron Fist, que fíjate que hasta esa se hubiera conectado, porque a lo mejor la Iron Fist del capítulo 3 hubiera dicho, sí, no, de que el legado del puño de hierro, había oído unas leyendas, creo, en Kunlun, de que la primera puño de hierro conoció a un grupo, y en ese grupo había una especie de pantera. A lo mejor son ustedes, ¿verdad? Y a lo mejor se hubiera como conectado mejor. Y te digo, te hubieras podido mandar la locura de aparecer a Odín, aparecer a Ghost Rider, porque, por ejemplo, ya vimos que en las series animadas no le da miedo meter a Ghost Rider. Ya vimos que en What If se tenía ya metieron a la variante esta... ¿Era de Deadpool? No, de Punisher. De un Ghost Rider. Sí, sí. Y te digo, esa clase de locuras que te puede permitir el formato animado, pudieron haberlo hecho. Y imagínate, es que tan solo imagínate ese capítulo de todos esos personajes enfrentándose a una amenaza así de calibre, como un Celestial, como Mephisto, como esa clase de cosas que yo creo que todos nos hubieran volado la cabeza. Y no es como que fuese una locura, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo creo que no estoy hablando de que algo muy loco, improbable de hacerse. Yo no, y tampoco creo que sea una cosa así de que tratando de apelar como al fanservice, porque son cosas que sí vienen de los cómics y que siento que sí hubieran entrado de forma muy orgánica en el relato que se nos trata de contar con esta serie. Sí, o sea, tenía muchísimo potencial, que al mismo cosa que What If 3, que nos dijeron, ya hasta aquí se acaba, es como a poco, o sea, tienen muchas cosas que hacer que el mismo formato animado te permite, pero bueno, esto es lo que tuvimos de Eyes of Wakanda. Si no se enteraron, fue una serie de Marvel que salió, por ahí estamos, ahorita justo antes de empezar el episodio estábamos hablando de que hemos tenido todo este año para hablar de puros proyectos de Marvel, tanto de Sony como del MCU, incluso ya nos dedicamos un poquito a DC, y ahorita vamos a tener como un espacio de tiempo en lo que pues van saliendo más proyectos, ¿no? Se viene Peacemaker, se viene Wonder Man, se viene Marvel Zombies, se viene, y bueno, de películas ya hasta el próximo año, ¿no? Ahorita se están grabando. Por lo mientras, no sabemos bien a ciencia cierta el futuro que vamos a tener aquí en Cabina Nexus, porque, bueno, se vienen distintos proyectos, se vienen nuevas cosas. Solís tiene nuevas aventuras en esta vida, cosas a otras ciudades, y pues no sé si se nos permita todavía seguir grabando aquí, si no estaremos grabando virtualmente, como cada quien. Formato de la temporada de Spider-Man. Como en Spider-Man, ándale, sí, justamente, que cada quien en sus casas, y bueno.
Por ahí estaremos viendo cuál es el futuro de aquí de Cabina Nexus. Coméntenos qué es lo que les gusta, qué es lo que les gustaría ver. Por ahí hice un experimento de hacer una reseña así cortita de Fantastic Four, a ver qué tal. Quedó padre. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Solís, por estar una vez aquí en la Cabina Nexus, el único lugar en donde observamos el multiverso Marvel.